Bienvenida o bienvenido, querido estudiante del electivo Termodinámica de cuarto medio, a nuestra clase sobre núcleo atómico y sus propiedades. Una propiedad conocida de los núcleos atómicos es que son aproximadamente esféricos y su radio se puede calcular a partir de la siguiente fórmula. El radio de un núcleo será igual a R0 por el número másico elevado a un tercio, lo que es igual a la raíz cúbica del número A. R0 es una constante cuyo valor es 1,2 por 10 elevado a menos 15 metros. Para esta sesión usaremos como ejemplo el núcleo del oxígeno 16, es decir, que tiene A igual a 16, Z igual a 8 y número de neutrones igual a 8. Reemplazamos y calculamos utilizando la calculadora científica, lo que nos da 3,02 por 10 elevado a menos 15 metros. Para continuar, usaremos diferentes unidades de medida a las que usualmente trabajamos en clases. Para la masa en el sistema internacional, la unidad es el kilogramo, pero para la física atómica es mejor usar una unidad que quede mejor ajustada debido a que nuestras partículas tienen masas pequeñas. De esta forma estableceremos la unidad de medida U, cuya equivalencia es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. De esta manera obtenemos la masa del protón como 1,0073 U, la masa de un neutrón 1,0086 U y la masa de un electrón como 4,49 por 10 elevado a menos 4 U. Puedes notar aquí, comparando los valores de las masas en U, que el protón tiene menor masa que el neutrón. Para la energía en el sistema internacional utilizamos el joule. Ahora utilizaremos el electronvolt, cuya equivalencia es 1,6 por 10 elevado a menos 19 joule y se define como la energía cinética que tiene un electrón cuando está inicialmente en reposo y es acelerado a través de una diferencia de potencial de 1 volt. Pregunta: ¿cuál es la masa en gramos de un núcleo de oxígeno 16 si se sabe que tiene 15,9949 U? Establecemos la proporción, multiplicamos cruzado y dividimos por 1, es decir, simplemente multiplicamos estos dos números, lo que nos da la masa del oxígeno 16 en gramos, 2,6551 por 10 elevado a menos 26 kilogramos. Calculemos ahora la densidad del oxígeno 16. Recuerda que la densidad se obtiene como masa dividido por volumen. La masa la acabamos de calcular en gramos. ¿Cómo calculamos el volumen? Suponemos que es una esfera y por lo tanto tenemos el radio calculado anteriormente. Supondremos entonces que es una esfera y el volumen de una esfera se calcula de la siguiente forma: 4 tercios pi r cubo. Reemplazamos con el valor encontrado en los ejercicios anteriores, lo que nos da como resultado 1,1532 por 10 elevado a menos 43 metros cúbicos. Finalmente, dividimos los valores de la masa en kilogramos y el volumen en metro cúbico, lo cual nos da el increíble resultado de 2,3 por 10 elevado a 17 kilogramos metro cúbico. Este resultado se puede comparar a la densidad de una estrella de neutrones, que también es del orden de 10 elevado a 17 kilogramos metro cúbico. El átomo completo, considerando la nube de electrones que le rodea, tiene una densidad muy baja, pero si solo consideramos el núcleo, incluso supera la densidad que tienen los materiales a nuestra escala macroscópica. Por ejemplo, el núcleo del átomo de hierro tiene una densidad similar, sin embargo el hierro que nosotros manipulamos no tiene una densidad tan grande, no es del orden de 10 elevado a 17. Si repetimos este mismo ejercicio con otros elementos, vamos a notar que la densidad del núcleo tiene el mismo orden de magnitud independiente de cuántos nucleones tenga este núcleo en su estructura.
Vamos a revisar ahora la energía de enlace. En 1905, cuando Einstein publicó su primer resultado sobre la teoría de la relatividad, aparecía el principio de convertibilidad de masa en energía y viceversa, de acuerdo con la ecuación E igual mc². La suma de la energía y de la energía equivalente a la masa en un sistema aislado permanece constante. La masa de un átomo no es igual a la suma de las masas de sus protones, neutrones y electrones que lo componen. Hay una pérdida de masa que es exactamente igual a la masa equivalente de la energía liberada. De acuerdo con la ecuación de Einstein, esta diferencia de energía es igual a un defecto de masa, conocido como delta M, por c². Este defecto de masa lo vamos a calcular de la siguiente forma. Z es el número de protones por la masa de un protón, más N, que es el número de neutrones por la masa de un neutrón, y M mayúscula es la masa del elemento químico. ¿Qué significa esta energía liberada? Para poder crear un elemento químico, si sumamos las masas de las partes y consideramos la masa del elemento ya creado, hay una diferencia. Es decir, hay energía que se ha convertido en masa o viceversa en el proceso de creación o de desintegración de este elemento químico. Utilizaremos el valor de c² como 913 megaelectronvolt por U. De esta forma no trabajaremos con 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo y luego al cuadrado para calcular la energía, ya que ya hemos hablado de los cambios de unidades para masa y para energía en esta etapa. Vamos a calcular la energía liberada en la creación de un núcleo de oxígeno 16, que es el que hemos usado como ejemplo en este video. Para calcular la energía liberada, vamos a calcular primero el defecto de masa. El defecto de masa entonces se establece como Z, que era el número de protones, que es 8, por la masa de un protón. También este elemento tiene 8 neutrones por la masa de un neutrón. Y ahora debemos restar la masa de un núcleo de oxígeno 16, cuyo valor es 15,9949, como vimos en los ejercicios anteriores. Resolviendo este cálculo, obtenemos el siguiente resultado: 0,1323 U. Además, es una diferencia positiva. Significa que el núcleo de oxígeno 16 tiene menos masa, teniendo 8 protones y 8 neutrones, que si consideramos a estos 8 protones y 8 neutrones por separado. Es decir, al crearse este núcleo, hay una pérdida de masa que está compensada en esta energía liberada. La energía liberada entonces es igual al defecto de masa por c². Luego tenemos este defecto de masa por 913 megaelectronvolt dividido U. No necesito elevarlo al cuadrado porque ya es el valor de c². Nos da un valor de 120,79 megaelectronvolt. Recuerda que mega significa 10 elevado a 6 de algo, es decir, 120,79 millones de electronvolt. La energía de enlace por nucleón se obtiene tomando esta energía liberada que acabamos de calcular y la dividimos por el número de nucleones que tiene este núcleo atómico. Es decir, la energía que se necesita para crear este núcleo atómico dividida por la cantidad de piezas que tiene este núcleo. Esto nos va a decir cuánta energía necesito para poder sacar un protón o un neutrón de este núcleo atómico. Y se obtiene haciendo la división. Vamos a tomar nuevamente nuestro oxígeno 16 con el resultado anterior y el número másico es 16, que es el número de nucleones, lo que nos da 7,55 megaelectronvolt. Y esta energía es independiente de si se quiere sacar un protón o un neutrón.
¿Cómo cambia esta energía de enlace por nucleón? A medida que el número de masa A aumenta, es decir, en este eje nos movemos hacia la derecha, observamos que se necesita en energía de 0 a 9 megaelectronvolt. Al llegar al 40 y hasta más o menos por acá, parece que el nivel de energía que se necesita es el máximo y está entre 9 y 8 megaelectronvolt. Los elementos que están a la izquierda de esta zona marcada, liberan energía a través de la fusión nuclear, es decir, cuando se combinan entre ellos para crear núcleos más pesados. En cambio, los que están a la derecha, que están en la zona de fisión, liberan energía cuando se convierten en núcleos más livianos, es decir, cuando se rompen. Eso quiere decir la palabra fisión. Si has llegado hasta aquí, muy buen trabajo. Recuerda hacer tus dudas en nuestra aula virtual de Google Classroom. Cuídate mucho, si sales de tu casa usa mascarilla, lávate muy bien las manos con agua y jabón y que estés súper bien.